El sol iluminaba los impecables jardines de la mansión de Ricardo, reflejando el brillo de una vida rodeada de lujo, poder y riqueza. Pero detrás de todo aquel escenario perfecto, había un silencio pesado, un vacío que ninguna fortuna conseguía llenar. Enrique, su único hijo, antes alegre y lleno de energía, ahora estaba postrado en una silla de ruedas, con la mirada triste y perdida. Nadie entendía bien qué había ocurrido. Los médicos hablaban de problemas neurológicos, pero nada explicaba la súbita incapacidad del niño para caminar. Ricardo, que ya había perdido a su esposa en un accidente, ahora se enfrentaba al miedo de perder también la alegría de su hijo. Su nueva esposa, Lorena, parecía ser el pilar que sostenía la casa. Siempre sonriente, cuidaba de Enrique con una devoción que todos elogiaban. Sin embargo, en el fondo, Ricardo cargaba una angustia silenciosa, pues el niño no mejoraba a pesar de tantos tratamientos. Y fue en ese escenario de aparente tranquilidad donde algo inesperado sucedió. Mientras paseaba con Enrique por los jardines de la mansión, Ricardo oyó un ruido proveniente de los arbustos. Antes de que los guardias de seguridad reaccionaran, un niño flaco, sucio y con ropas rasgadas, salió corriendo en su dirección. Sus ojos eran vivos, intensos, llenos de algo que parecía mezclar desesperación y coraje. Los guardias se prepararon para expulsarlo, pero Ricardo levantó la mano intrigado. El niño, que parecía tener unos 10 años, respiraba con dificultad, como si hubiera corrido kilómetros. Entonces, de repente, señaló a Enrique con el dedo firme y la voz entrecortada. Su esposa no deja que él camine. El mundo de Ricardo pareció detenerse en ese instante. La frase cayó como una bomba, rompiendo la calma artificial que reinaba en la mansión. Miró a Enrique, que desvió la mirada avergonzado como si escondiera un secreto. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo podría alguien impedir que un niño caminara? ¿Sería solo el delirio de un niño de la calle hambriento? ¿O había algo más detrás de esa acusación? El niño pobre, aún jadeando, no retrocedió. Sus ojos brillaban con verdad y convicción, como si hubiera presenciado algo que nadie más tenía el valor de ver. Había una intensidad en sus palabras que despertó una duda incómoda dentro del millonario. Ricardo tragó saliva, intentando mantener la compostura. Los guardias lo miraban esperando órdenes. Enrique, en silencio, apretaba con fuerza los brazos de la silla de ruedas, y el niño desconocido permanecía allí, firme, mirando fijamente al hombre más rico de la ciudad, como si fuera el único capaz de escuchar la verdad. Aquella simple escena en medio del jardín perfecto estaba a punto de cambiarlo todo. El corazón de Ricardo se llenó de preguntas. ¿Qué sabía ese niño? Y si era verdad, era solo el comienzo de una revelación que transformaría sus vidas para siempre. Ricardo permaneció inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de oír. El viento suave movía los árboles a su alrededor, pero dentro de él, la sensación era la de una tormenta a punto de estallar. El millonario, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, se sentía vulnerable ante las palabras de un niño desconocido. ¿Cómo que mi esposa no deja que camine? Y preguntó con voz firme, pero cargada de incertidumbre. El niño, aún sin aliento, no se echó atrás. Yo la vi. Lo sujeta, no lo deja levantarse. Le pone cosas en la comida. Le juro que la vi. Los guardias intercambiaron miradas de desconfianza, listos para retirar al intruso, pero Ricardo volvió a levantar la mano, impidiendo cualquier acción. Su corazón latía cada vez más deprisa. ¿Y si era solo la mentira de un niño hambriento intentando llamar la atención? Había algo en la mirada de ese niño que no podía ignorar. Enrique, encogido en su silla, parecía temblar. Sus ojos no miraban a su padre. Su silencio decía más que 1000 palabras. Ricardo se acercó al niño de la calle, intentando suavizar la voz. ¿Cómo te llamas? Pedro, respondió con firmeza. Ricardo respiró hondo. El nombre simple de alguien que claramente no tenía nada. Ropas rotas, la cara sucia, pero una valentía que impresionaba. Pedro no temblaba, no desviaba la mirada. Era como si cargar con esa verdad fuera más importante que cualquier castigo que pudiera recibir por invadir la mansión. Lorena apareció a lo lejos, llamando a Enrique con la voz melosa que siempre usaba. La mirada de Pedro cambió de inmediato. Se levantó de repente y gritó:
Ahí viene. No puede saber que hablé con usted. En un segundo, el niño corrió de vuelta por el mismo camino por el que había aparecido, desapareciendo entre los arbustos. Ricardo, todavía en shock, no tuvo tiempo de detenerlo. Se quedó solo con el eco de aquellas palabras en su mente. Su esposa no deja que él camine. Lorena se acercó, trayendo consigo su calma artificial de siempre. Le sonrió a su marido y acarició los hombros de Enrique con un cariño ensayado. «Está todo bien, cariño. ¿Por qué esa cara tan seria?» Ricardo fingió naturalidad, pero por dentro su corazón gritaba. Una duda incómoda se había instalado en él y no se iría tan fácilmente. ¿Qué quería decir Pedro? Realmente había visto algo. De repente, el mundo del millonario pareció haber cambiado de color. El jardín ya no parecía tan hermoso. El silencio ya no era tranquilo, sino sofocante. Y Enrique, su hijo, parecía llevar un secreto en los ojos, como si suplicara que alguien descubriera la verdad. Ricardo no lo sabía, pero en ese instante, su vida comenzaba a descontrolarse. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal y comentar tu nombre y desde qué ciudad nos estás viendo. Aquella noche, Ricardo no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su habitación, mirando por la ventana de la mansión, que parecía cada vez más una prisión de oro. Las palabras de Pedro resonaban en su mente como un martillo incesante. Su esposa no deja que él camine. Recordaba todos los momentos en que Lorena había impedido que Enrique intentara levantarse de la silla. Recordaba cómo ella siempre insistía en preparar sola las comidas del niño, rechazando cualquier ayuda de los cocineros o del personal de la casa. Todo parecía tan natural en su momento, pero ahora, con las palabras de Pedro, adquiría un nuevo y sombrío significado. En la habitación de al lado, Enrique dormía. Ricardo entró despacio, observando a su hijo acostado. El niño respiraba suavemente, pero su rostro reflejaba una tristeza que le partía el corazón. Ricardo se arrodilló junto a la cama, acariciándole el pelo. «Tajo», susurró casi sin darse cuenta. «¿Qué te están haciendo?» Enrique abrió los ojos lentamente, como si hubiera oído la llamada del corazón de su padre. Durante unos segundos, miró a Ricardo en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ninguna palabra salió de su boca. Solo giró el rostro hacia un lado, como si tuviera miedo de responder. El corazón del millonario se encogió. Había algo allí, lo sentía. Pero ¿cómo arrancarle la verdad a un niño que parecía tan atemorizado? A la mañana siguiente, Ricardo observó la rutina con más atención. Lorena entró en la habitación de Enrique con una bandeja de desayuno. El aroma a té de hierbas se extendió por el aire. La vio echar unas gotas discretas en un vaso. Movimientos casi imperceptibles. «¿Qué es eso?», preguntó de repente con voz firme. Lorena sonrió sorprendida, pero sin perder la calma. «Un remedio natural para relajarle los músculos. Los médicos dijeron que ayuda». Ricardo asintió lentamente, pero su desconfianza no hacía más que crecer. No preguntó nada más, solo observó, fingiendo creer. Horas más tarde, al salir de la mansión para resolver unos asuntos, su mirada fue atraída por una sombra junto a la verja. Pedro estaba allí de nuevo, escondido detrás de un árbol. El niño se acercó corriendo cuando vio que Ricardo estaba solo. «Le dije la verdad», dijo sin aliento. «La vi echando algo en su jugo. Lo vi con mis propios ojos». Ricardo sujetó el hombro del niño y lo miró fijamente a los ojos. Había sinceridad allí, pero también miedo. «Si eso es verdad, estás en peligro, Pedro». El niño se mordió los labios, dudando. Luego, en voz baja, murmuró: «El que está en peligro no soy yo, es su hijo». Aquella frase golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Su corazón se disparó con la última frase de Pedro. La imagen de su hijo indefenso, atrapado en la silla de ruedas, se mezclaba con el miedo que comenzaba a apoderarse de su mente. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Era un hombre acostumbrado a enfrentarse a empresarios despiadados, a negociar contratos millonarios, a lidiar con presiones que harían derrumbarse a muchos, pero nada lo había preparado para el shock de imaginar que alguien dentro de su propia casa pudiera estar destruyendo lentamente la vida de su hijo. «Dime exactamente qué viste, Pedro». Su voz sonó firme,
pero el tono de urgencia era imposible de ocultar. El niño miró a ambos lados como si temiera ser escuchado y habló rápido. Yo duermo cerca del muro de su casa, por la parte de atrás. A veces puedo ver por la ventana. La vi empujándolo de vuelta a la cama cuando intentó levantarse. La vi echando unas gotas de un líquido en el vaso de jugo. Sé lo que vi. Cada palabra cayó sobre Ricardo como un peso insoportable. La rabia comenzó a mezclarse con la duda. ¿Y si fuera verdad? Si Lorena realmente estuviera manteniendo a Enrique atado a esa silla a propósito, ¿por qué me lo cuentas?, preguntó entrecerrando los ojos. Pedro respiró hondo, dudó un instante y luego respondió con una sinceridad que no correspondía a su edad. Porque no soporto verlo sufrir. Sé lo que es pasar hambre, sé lo que es no tener nada, pero él no se merece esto. Ricardo permaneció en silencio, observando cada detalle del niño. La ropa rota, los pies descalzos, la suciedad en su rostro, todo delataba una vida de miseria. Aún. Así sus ojos brillaban con un coraje inusual. No parecía querer dinero ni ayuda, solo la oportunidad de salvar a Enrique. Era un contraste doloroso. Aquel niño de la calle sin nada demostraba más compasión que muchos de los adultos ricos que circulaban por sus salones de fiesta. De repente, el sonido de un motor a lo lejos hizo que Pedro retrocediera. Sus ojos se abrieron de par en par. «Tengo que irme», dijo rápidamente antes de desaparecer entre los árboles como una sombra. Ricardo se quedó quieto, mirando el vacío. Por primera vez, la mansión le pareció opresiva. El jardín, que siempre había sido un símbolo de belleza y poder, ahora parecía esconder oscuros secretos. Hasta el viento parecía traer un mensaje de alerta. Cuando volvió a entrar en la casa, encontró a Lorena bajando las escaleras. Su sonrisa era demasiado perfecta, casi ensayada. «¿Está todo bien, cariño?», y preguntó con suavidad. «Pareces preocupado». Él solo asintió, ocultando el torbellino en su interior, pero una certeza ya se había instalado en él. Necesitaba descubrir la verdad, costara lo que costara. Más tarde, al subir a la habitación de Enrique, notó algo que antes ignoraba. Cuando Lorena entró con él, el niño desvió la mirada y encogió los hombros. No era solo tristeza, era miedo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Supo, con absoluta claridad, que ya no podía seguir cerrando los ojos. La noche cayó sobre la mansión, trayendo un silencio inquietante. Ricardo caminaba de un lado a otro en su despacho, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara. Las pesadas cortinas se movían con la brisa nocturna y el sonido lejano de los grillos contrastaba con la tormenta de pensamientos en su mente. Las palabras de Pedro resonaban sin cesar. «Yo la vi. No lo deja caminar. Le pone cosas en la comida». Ricardo se sentía dividido. Una parte de él quería creer que era solo una invención de un niño de la calle, alguien hambriento tratando de llamar la atención. Pero otra parte, cada vez más fuerte, reconocía que aquello tenía sentido. Recordó cada gesto de Lorena, cada té servido con insistencia, cada vez que ella había alejado a médicos y fisioterapeutas con la excusa de que no quería estresar a Enrique. Todo lo que antes parecía cuidado, ahora sonaba a manipulación. Abrió el cajón del escritorio y sacó una foto antigua. Enrique, aún pequeño, corriendo por el jardín junto a su difunta madre. Los ojos alegres del niño en la foto eran un cruel contraste con la expresión apagada que tenía ahora. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el dolor de la pérdida y la furia creciendo en su interior. No podía permitir que su hijo fuera destruido ante sus propios ojos. En la habitación de al lado, Enrique dormía. Ricardo entró en silencio y se sentó cerca de la cama. Observó al niño respirar lentamente, fijándose en cada detalle. El cuerpo frágil, los dedos moviéndose ligeramente, la expresión cansada. Le tocó la mano y por un instante Enrique abrió los ojos. «Papá», susurró con voz baja, casi como una petición de auxilio. Ricardo sonrió, tratando de ocultar la emoción. «Estoy aquí, hijo mío. Siempre lo estaré». Enrique se mordió los labios como si quisiera decir algo, pero pronto giró el rostro hacia la pared. Ricardo entendió. Tenía miedo. El niño quería hablar, pero no podía. Lorena lo mantenía prisionero incluso en su silencio. El millonario se levantó decidido. No esperaría más. Necesitaba pruebas.
Necesitaba la verdad desnuda y cruda. Al día siguiente, instalaría discretamente cámaras en puntos estratégicos: la cocina, la habitación de Enrique, los pasillos. Nada escaparía a su mirada. Mientras pensaba en el plan, sintió el peso de la soledad. Aunque rodeado de lujos, era un hombre solo, incapaz de confiar en su propia esposa. ¿Quién diría que su única pista de la verdad vendría de un niño de la calle? En ese instante, comprendió algo profundo: que la riqueza no significa seguridad, y que la inocencia puede ver lo que los ojos acostumbrados al poder se niegan a mirar. Al salir de la habitación, Ricardo miró por última vez a su hijo dormido y juró en silencio: «Voy a salvarte, cueste lo que cueste». Era solo el comienzo de la batalla. El día siguiente, amaneció con un cielo gris y plomizo, como si hasta el tiempo presintiera el peso que caía sobre la mansión. Ricardo se despertó temprano, con los ojos hinchados por la mala noche. Había pasado horas dando vueltas en la cama, atento a cada crujido de la casa, como si fueran señales de alerta. Ahora, sentado a la mesa del desayuno, observaba a Lorena sonreír como si nada ocurriera. «¿Dormiste bien, cariño?», preguntó ella, sirviéndose su propio café con la delicadeza ensayada de siempre. Ricardo solo asintió, ocultando la mirada. Cada gesto de ella parecía calculado, como si fuera una actriz interpretando a la esposa perfecta. Y él, por dentro, se sentía un extraño en su propia casa. Cuando Lorena se levantó para buscar algo en la cocina, Ricardo aprovechó para observar a Enrique. El niño miraba su plato de frutas con desconfianza, removiendo los trozos sin llevarse nada a la boca. Su padre se dio cuenta de lo significativo que era aquello. Hasta la comida ya parecía un enemigo silencioso. Más tarde, cuando Lorena salió para atender asuntos de su salón de belleza, Ricardo puso en marcha su plan. Llamó discretamente a 2 empleados de confianza y les ordenó instalar pequeñas cámaras en lugares estratégicos: en la cocina, en la habitación de Enrique y en el pasillo cercano a la habitación principal. El corazón se le aceleraba a cada paso. Si Lorena lo descubría, la farsa podría terminar antes de tiempo. Mientras los técnicos trabajaban, Ricardo caminó por el jardín. El viento sacudía los árboles con fuerza, y él pensaba en Pedro. Un niño de la calle había arriesgado su propia seguridad para alertar a un hombre que lo tenía todo, pero no veía nada. Ese contraste le martilleaba la mente. ¿Cómo alguien sin nada podía ser tan valiente, mientras él, dueño de una fortuna y poder, tardaba tanto en ver lo obvio? Por la noche, Ricardo se encerró en su despacho y comenzó a revisar las primeras grabaciones. En la pantalla del ordenador, Lorena apareció en la cocina. Removía distraídamente una taza de té hasta que sacó un pequeño frasco. Vertió unas gotas casi invisibles en el líquido y llevó la taza a la habitación de Enrique. La sangre se le heló a Ricardo. Era real, ya no había duda. Sintió que le temblaban las manos, pero respiró hondo. Ahora tenía la prueba que necesitaba. Lo que antes era solo la sospecha de un niño de la calle, ahora estaba ante sus ojos en imágenes irrefutables. El dilema, sin embargo, era enorme. Enfrentar a Lorena de inmediato o esperar el momento adecuado para actuar. Un paso en falso y podría perder a su hijo para siempre. Ricardo se reclinó en el sillón, mirando la pantalla como si fuera un espejo de su propia debilidad. Tenía la verdad frente a él, pero aún no sabía si tendría el coraje de actuar. En el silencio de la noche, se prometió a sí mismo que protegería a Enrique a cualquier costo. Ricardo pasó la madrugada en vela, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador, revisando una y otra vez las grabaciones que había conseguido. Cada segundo parecía pesar toneladas sobre su pecho. La imagen de Lorena inclinada sobre la taza, dejando caer gotas casi invisibles antes de llevarle el té a Enrique, le quemaba como fuego en la mente. Intentaba convencerse de que podía estar interpretándolo mal, pero cuanto más miraba, más clara se hacía la verdad. No era cuidado, era veneno. El amanecer lo encontró todavía allí sentado, con las manos apretadas en los brazos del sillón. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos reflejaban algo nuevo, una mezcla de rabia y miedo. Rabia por la traición, miedo de lo que podría pasar si no actuaba rápido. Con el corazón acelerado,
comenzó a revisar otras grabaciones, y cuanto más avanzaba, más detalles sombríos aparecían. Lorena salía en diferentes días, siempre con aquel frasco escondido en la mano, a veces en el desayuno, otras en el jugo de la tarde, incluso en las sopas que le llevaba personalmente a la habitación de Enrique. Era un patrón frío, calculado, repetido. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Cada escena era un golpe, y con cada golpe, la máscara de la esposa perfecta se hacía pedazos. No se enfrentaba a un error, sino a un plan continuo. Su mente comenzó a llenarse de preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo ocurría esto? ¿Cuánto veneno había ingerido ya Enrique? ¿Qué parte de la debilidad del niño era culpa de ella? Con cada reflexión, la sensación de impotencia crecía. En medio de la desesperación, recordó a Pedro. El niño de la calle no tenía cámaras, no tenía dinero, no tenía nada, y aún así, había visto la verdad antes que nadie. Ricardo cerró los ojos y respiró hondo, avergonzado de su propia ceguera. Era media mañana cuando Lorena entró en su despacho con una sonrisa suave y una taza de café. Pensé que te gustaría algo caliente para empezar el día. Su voz era dulce, pero ahora Ricardo escuchaba el veneno escondido detrás de cada sílaba. Se lo agradeció con un gesto y dejó la taza intacta sobre la mesa. Fingió una sonrisa, pero el sudor le corría por la espalda. El juego había comenzado y necesitaba mantener la calma. Cuando ella salió, Ricardo miró la taza como si fuera un arma silenciosa. No podía simplemente estallar, no sin la garantía de que Enrique estaría a salvo. Necesitaba una estrategia. Necesitaba pensar como alguien que juega al ajedrez con su propia vida en juego. Y por primera vez, comprendió que se enfrentaba a una guerra invisible librada dentro de su propia casa. El resto del día se arrastró como una lenta pesadilla. Ricardo intentaba mantener las apariencias, sonriendo en conversaciones banales con Lorena, pero por dentro se sentía como un hombre al borde de un abismo. Cada palabra de ella parecía ensayada. Cada gesto llevaba una amenaza silenciosa que solo él percibía ahora. Cuando consiguió un momento a solas con Enrique, entró en la habitación y cerró la puerta despacio, como si el simple ruido pudiera levantar sospechas. El niño estaba sentado en la cama con la mirada baja, jugueteando nerviosamente con sus dedos. «Hijo, necesito que seas sincero conmigo», dijo Ricardo sentándose a su lado. «¿Sientes algo extraño después de comer o beber lo que te trae tu madrastra?» Enrique levantó la vista con miedo. Por un instante, pareció dispuesto a negarlo, pero las lágrimas contenidas delataron la verdad. «Sí, papá. No quería decirlo, pero a veces el jugo tiene un sabor amargo. Me mareo, siento el cuerpo débil y ella dice que es normal, que son cosas de mi cabeza». El corazón de Ricardo se encogió. La confirmación dolía más que cualquier herida física. Le tomó las manos a su hijo y con firmeza le dijo: «No estás loco, hijo mío, y yo te voy a proteger». Enrique lloró en silencio, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Ricardo lo abrazó, tratando de transmitirle fuerza, aunque por dentro estaba destrozado. De repente, oyeron pasos en el pasillo. Ricardo se levantó rápido, limpiando las lágrimas del niño. La puerta se abrió y Lorena apareció con una sonrisa dulce. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, posando sus ojos sobre ellos con una mirada que Ricardo ahora reconocía como vigilante. «Sí», respondió él forzando la naturalidad. «Solo estábamos hablando un poco». Lorena asintió, pero su mirada prolongada sobre Enrique hizo que Ricardo sintiera un escalofrío. Ella sabía cuándo el control se le escapaba de las manos, y ese momento no le había gustado. Después de que ella se fue, Ricardo respiró hondo. Tenía que actuar rápido. No bastaba con tener las grabaciones. Necesitaba pruebas sólidas e irrefutables que pudieran acabar de una vez por todas con aquella farsa. La simple idea de perder a su hijo por culpa de esa mujer lo hacía temblar. Esa noche decidió intensificar la vigilancia. Grabaría no solo la cocina, sino también cada visita de Lorena a la habitación de Enrique. Nada escaparía a su control. Mientras ajustaba los planes, el recuerdo de Pedro volvió. Quizás era hora de buscarlo de nuevo. El niño podría ser una pieza clave para entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar Lorena. Ricardo lo sabía. El tiempo se estaba agotando. En los días siguientes, la atmósfera en la mansión se volvió insoportable.
Ricardo fingía normalidad, pero sentía la tensión en cada rincón de la casa. Lorena, por su parte, parecía más atenta que nunca. Sus ojos recorrían los pasillos, observaban cada gesto de él, como si sospechara que algo había cambiado. La sonrisa dulce seguía allí, pero ahora venía acompañada de preguntas demasiado sutiles para ser inocentes. «Has estado trabajando hasta tarde, ¿verdad?», decía inclinando la cabeza con aparente preocupación. «¿Has andado nervioso, cariño?». Y cada vez que ella hablaba, Ricardo se daba cuenta de que no eran solo palabras, eran sondeos, intentos de descubrir hasta qué punto su marido aún creía en su fachada. Enrique, por su parte, parecía cada vez más abatido. Evitaba los platos que Lorena le traía. Fingía no tener hambre, pero su fragilidad era evidente. Ricardo observaba en silencio, sin atreverse todavía a intervenir abiertamente. El miedo a que Lorena se diera cuenta de su vigilancia y se volviera aún más peligrosa lo paralizaba. Una noche, mientras revisaba nuevas grabaciones, Ricardo captó otro detalle perturbador. No era solo veneno. Lorena también manipulaba las medicinas de su hijo. Cambiaba pastillas, mezclaba líquidos en frascos que se suponía que contenían vitaminas. Su control era absoluto, como si cada detalle de la vida de Enrique tuviera que pasar por sus manos. La desesperación se apoderó de él. Ya no bastaba con pensar en pruebas, necesitaba un plan de rescate, una forma de proteger a Enrique de inmediato. Pero ¿cómo hacerlo sin levantar sospechas? A la mañana siguiente, al entrar en la habitación de su hijo, encontró a Lorena sentada en el sillón, peinándolo tranquilamente. Enrique estaba encogido en la cama, con los ojos entrecerrados. «No ha dormido bien», dijo ella con voz melosa. «Creo que necesita descansar aún más». Ricardo sintió que la rabia le subía, pero se contuvo. No podía delatarse. Solo se acercó a su hijo, le pasó la mano por la frente y dijo: «Todo va a estar bien, mi campeón. Papá te está cuidando». Los ojos de Enrique se iluminaron por un instante, como si esa simple frase fuera el hilo de esperanza que le quedaba. Al salir de la habitación, Ricardo se dio cuenta de algo terrible. Lorena empezaba a notar el cambio en la mirada de su marido, y eso la hacía más peligrosa que nunca. Era solo cuestión de tiempo hasta que diera el siguiente paso. Ricardo no pudo dormir aquella noche. El peso de los descubrimientos lo aplastaba, y la imagen de Enrique debilitándose ante sus ojos no se le iba de la mente. Sentado en su despacho, mirando al vacío, se acordó de Pedro. El niño de la calle había visto la verdad antes que nadie, arriesgándose para hablar. Quizás era hora de buscarlo de nuevo. A la mañana siguiente, le dijo a Lorena que tenía reuniones importantes fuera de la ciudad. Ella pareció aceptar, pero su mirada prolongada dejó claro que no le creía del todo. Aún así, Ricardo salió decidido. El coche avanzaba por las calles concurridas, y cuanto más se alejaba de la mansión, más sentía que el aire se volvía ligero. Buscó en las esquinas donde había visto a Pedro por primera vez. No tardó en divisar la delgada silueta del niño, sentado en la acera, abrazado a una bolsa raída. Ricardo aparcó y se acercó. Pedro lo miró con desconfianza, pero pronto reconoció al hombre elegante. «¿Así que ha vuelto?», dijo levantándose lentamente. «Necesito hablar contigo», respondió Ricardo en voz baja. «Y necesito que seas sincero conmigo otra vez». Se sentaron en un banco cercano, lejos del bullicio. Ricardo le contó lo de las cámaras, las grabaciones, la confirmación de lo que Pedro había dicho. El niño escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos, hasta que asintió con la cabeza. «Lo sabía», murmuró. «Siempre la veía revolviendo las cosas. Siempre pensé que algo andaba mal». Ricardo le puso una mano en el hombro. «Fuiste valiente, Pedro, más que yo. Ahora necesito tu ayuda. Quiero que te quedes cerca. Quizás te necesite más de lo que imaginas». Los ojos de Pedro brillaron, y por primera vez una tímida sonrisa apareció en su rostro. «Yo ayudo. No soy nadie, pero si es para salvarlo a él, yo ayudo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. La vida le estaba dando una lección inesperada. La verdadera lealtad no venía de las riquezas, sino de los corazones que conocían el valor de la verdad. Antes de despedirse, Ricardo le entregó al niño un sobre con dinero y un abrigo limpio. Pedro intentó negarse, pero el millonario insistió.
No es caridad, es gratitud. Ya salvaste a mi hijo una vez y ahora me estás ayudando a salvarlo de nuevo. Pedro sonrió con lágrimas en los ojos. En ese instante, dos mundos tan distantes se encontraron en una promesa silenciosa. Juntos harían todo lo posible para proteger a Enrique. La mansión parecía respirar un aire pesado, sofocante. Ricardo había vuelto de su encuentro con Pedro sintiéndose más fuerte. Pero esa fuerza se desvaneció cuando vio a Enrique de nuevo. El niño estaba pálido, con los ojos hundidos, su cuerpo más frágil cada día. Era como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Lorena, por otro lado, parecía radiante. Caminaba por los pasillos con una sonrisa serena, pero había algo en el brillo de sus ojos que delataba una ansiedad diferente. Ricardo se dio cuenta. Estaba acelerando el plan. Quizás había notado los cambios en su comportamiento. Quizás solo quería acortar el camino hacia su objetivo. Aquella mañana le llevó a la habitación de Enrique un tazón de sopa humeante. Ricardo la siguió con la mirada atenta, disimulando. Se sentó en el sillón, como si solo estuviera allí para hacer compañía. Lorena acercó la cuchara a la boca del niño, pero él giró el rostro. «No tengo hambre», murmuró. Lorena sonrió, paciente, pero su voz tenía una firmeza casi amenazante. «Tienes que comer, Enrique, es por tu bien». Ricardo intervino suavemente. «Deja que yo lo convenza, querida. Tal vez acepte si se la doy yo». Ella dudó un segundo, pero le entregó la cuchara. Ricardo la sostuvo, observando la sopa de cerca. El olor era fuerte, nauseabundo, y el líquido parecía más espeso de lo normal. El corazón se le disparó. Fingiendo naturalidad, se llevó la cuchara a los labios, pero se detuvo antes de tocarla. «Está demasiado caliente», dijo, dejándola de nuevo. La mirada de Lorena se endureció por un instante y luego recuperó la sonrisa. «Claro, cariño, claro. Espera a que se enfríe». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba más claro que nunca. Cada comida era un riesgo. Esa noche, mientras veía las grabaciones, confirmó sus sospechas una vez más. Las imágenes mostraban a Lorena manipulando frascos escondidos. La diferencia ahora era la prisa. Sus movimientos eran menos cuidadosos, casi impacientes, como si temiera que el tiempo se le estuviera acabando. Ricardo se dio cuenta de que no podía esperar mucho más. Enrique no resistiría esa rutina por mucho tiempo, y si no actuaba pronto, quizás sería demasiado tarde. Cerró los ojos, sintiendo el dolor de un padre impotente. Pero pronto, el recuerdo de Pedro acudió a su mente. El niño pequeño, de mirada firme, dispuesto a ayudarlo. Aquello reavivó una chispa de valor. Ricardo sabía que la guerra había entrado en su fase más peligrosa. Lorena ya no ocultaba su prisa. Enrique estaba cada vez más débil, y él tenía que tomar una decisión antes de que la tragedia fuera irreversible. La noche cayó sobre la mansión, cargada de silencio y tensión. Ricardo había pasado todo el día diseñando su siguiente movimiento. Ya no bastaba con observar a través de las cámaras ocultas. Lorena se estaba volviendo más audaz y Enrique no tenía tiempo que perder. Era hora de obtener pruebas definitivas, algo que pudiera desmontar cualquier mentira. En su despacho, revisó cada detalle del plan. Instalaría una nueva cámara minúscula dentro de un reloj decorativo en la cocina. Esta vez, no se quedaría solo con la visión lejana de las cámaras de seguridad. Quería ver sus manos, sus movimientos, cada gota del líquido que caía en el plato o en la taza de Enrique. El corazón le latía aceleradamente mientras probaba los equipos. Todo estaba listo. Ahora tocaba esperar. Al día siguiente mantuvo la rutina como si nada ocurriera. Fingió interés en una revista. Comentó sobre negocios por teléfono. Incluso se rió de las bromas artificiales de Lorena en el desayuno. Pero por dentro, cada segundo estaba calculado. Cuando llegó la tarde, Ricardo se retiró discretamente a su despacho y abrió la transmisión en vivo de la nueva cámara. La sangre se le heló al ver a Lorena aparecer en la cocina. Miró a su alrededor con cuidado, como quien es consciente de que podría estar siendo observada. Entonces, sacó del bolsillo de su delantal el pequeño frasco transparente. Ricardo acercó la imagen en la pantalla, con las manos temblorosas. Vio claramente cómo vertía las gotas en el jugo de naranja, removiéndolo rápidamente con una cuchara. Después, puso el vaso en la bandeja y sonrió para sí misma, como si celebrara en silencio.
Casi gritó, pero se contuvo. El momento estaba allí, ante sus ojos, la prueba que podría salvar a Enrique. Rápidamente, tomó una pequeña cámara portátil, la ajustó en el bolsillo de su chaqueta y bajó las escaleras. Encontró a Lorena ya de camino a la habitación de Enrique, llevando la bandeja con la falsa dulzura de siempre. ¿Puedo llevarla yo?, dijo Ricardo, interceptándola en el pasillo. Ella lo miró sorprendida, pero sonrió. ¿Tú, cariño? ¡Qué detalle! Ricardo tomó la bandeja, pero en lugar de entrar directamente en la habitación, la colocó sobre una mesa en el pasillo, fingió arreglar algo en el mantel y encendió discretamente la cámara de bolsillo. Grabó cada detalle: el vaso, el líquido alterado, el fuerte olor que desprendía. En la habitación, Enrique miró a su padre confundido, pero Ricardo le hizo una discreta señal de silencio. Sabía que ese sería el principio del fin para Lorena. La trampa estaba tendida y ahora, por primera vez, Ricardo tenía en sus manos la verdad que podría destruir a su enemiga. Ricardo no pudo esperar mucho. El peso de la bandeja todavía estaba en sus manos cuando decidió que no podía seguir prolongando aquel juego. Llevó el vaso adulterado a su despacho y cerró la puerta con llave. Grabó imágenes de cerca, mostrando el frasco que había encontrado escondido en el delantal de Lorena y el líquido viscoso que flotaba en el jugo. Con cada grabación su corazón se encogía, pero también se fortalecía. Tenía el arma que necesitaba. Poco después llamó a Lorena a su despacho. Ella entró con una sonrisa serena, pero al ver la seriedad en el rostro de su marido, arqueó las cejas. ¿Qué ha pasado, Ricardo?, se preguntó con esa voz dulce que tantas veces lo había engañado. Él respiró hondo y señaló la pantalla del ordenador donde había pausado la grabación. Lorena, en la cocina, echando las gotas en el vaso de jugo. Su sonrisa desapareció por un instante, pero pronto reapareció, fría y calculadora. «Así que es eso», dijo riendo ligeramente. «¿De verdad crees que yo le haría algo a tu hijo?» «No lo creo, Lorena». «Lo he visto», replicó Ricardo con la voz firme, casi un rugido contenido. Ella caminó hasta la mesa, inclinándose sobre él. «Ricardo, estás agotado, estás viendo cosas. Esa cámara podría haber sido manipulada. Cualquiera podría haber puesto algo en ese vaso». Sus ojos echaban chispas. «¿Me estás acusando sin pruebas reales?». Ricardo apretó los puños, pero no respondió. Sabía que ella era una maestra en distorsionar los hechos, en jugar con las palabras. «Piénsalo bien», continuó ella bajando el tono. «Si Enrique empeora, todos creerán que fue culpa tuya por negligencia. Nadie creerá historias de veneno sin análisis, sin informes médicos. Eres un hombre poderoso, pero hasta los hombres poderosos pueden ser destruidos por rumores». La amenaza oculta en sus palabras lo dejó helado. Aún así, no desvió la mirada. «No tengo solo rumores, Lorena. Tengo grabaciones y tengo testigos». Ella entrecerró los ojos. «¿Testigos?». Ricardo se acordó de Pedro, pero no mencionó su nombre. No quería exponer al niño al peligro. Simplemente se mantuvo firme. «No creas que vas a ganar. Voy a salvar a Enrique, cueste lo que cueste». Lorena sonrió, pero esta vez no había dulzura en su expresión, solo había desafío. «Entonces veamos quién consigue proteger mejor lo que ama». Salió del despacho sin mirar atrás, dejando a Ricardo en medio de un silencio sofocante. Él lo sabía. El enfrentamiento había comenzado de verdad. Ricardo pasó toda la noche sin dormir. Las palabras de Lorena resonaban como un veneno aún más peligroso que el líquido del frasco. No solo sabía que él sospechaba, sino que ahora estaba dispuesta a convertir cualquier paso que diera en su propia ruina. La batalla ya no era solo por la salud de Enrique, sino también por la verdad, por su reputación, por su propia supervivencia. Recostado en el sillón de su despacho, miraba las imágenes pausadas del video. Lorena con el frasco en las manos, la gota cayendo en la taza. Era la prueba irrefutable. Pero como ella misma había dicho, sin análisis médicos e informes oficiales, podría parecer un montaje. Ricardo conocía el peso de la opinión pública. Sabía que en casos como este, bastaba una duda para que todo se derrumbara. Fue entonces cuando una idea le cruzó la mente: involucrar a la policía. Pero el miedo se impuso de inmediato. ¿Y si Lorena tenía contactos? ¿Y si lograba manipular los hechos
antes de que él presentara las grabaciones. Un paso en falso podría poner a Enrique en un peligro aún mayor. Decidió que necesitaba más pruebas, más testigos, algo imposible de negar. Y para ello pensó en Pedro. El niño había visto cosas que ningún adulto dentro de esa casa había tenido el valor de ver. Quizás su inocencia era el arma más poderosa contra las mentiras de Lorena. A la mañana siguiente, Ricardo llevó a Enrique a una consulta médica con el pretexto de unos análisis de rutina. Durante el trayecto, notó la mirada cansada de su hijo. El niño parecía querer decir algo, pero se callaba, temiendo que las paredes tuvieran oídos. Ricardo le apretó la mano, intentando transmitirle seguridad. En la consulta, aprovechó la ausencia de Lorena para pedir discretamente unos análisis toxicológicos. El médico, extrañado, aceptó la petición sin hacer demasiadas preguntas. Ricardo sabía que no podía confiar en nadie, pero era un riesgo necesario. De vuelta a la mansión, encontró a Lorena en el vestíbulo, sonriente, como si nada hubiera pasado. Su mirada, sin embargo, era afilada, como la de alguien que ya presiente una traición. «¿Cómo ha ido la consulta?», preguntó en tono casual. Ricardo mintió con naturalidad. «Solo rutina, nada importante». Ella sonrió, pero sus ojos delataban que no le creía. Esa noche, solo en su despacho, Ricardo trazó en un cuaderno una línea de tiempo de todo lo que sabía: las grabaciones, los síntomas de Enrique, los análisis que esperaba. Y en la parte superior de la página escribió en letras grandes: probar, salvar, vencer. Era el inicio de un plan mayor. Ya no podía retroceder. Pedro dormía acurrucado bajo un trozo de lona vieja, cerca de un callejón donde solía refugiarse de las lluvias. El frío de la madrugada le hacía castañetear los dientes, pero sus pensamientos lo mantenían despierto. Desde que había hablado con Ricardo, no podía quitarse a Enrique de la cabeza. Sabía que ese niño no tenía la culpa de nada y que su vida estaba en peligro. A la mañana siguiente, Pedro caminaba por las calles cuando vio algo extraño. Un coche negro que ya había visto aparcado cerca de la mansión días antes, ahora estaba parado frente a una farmacia. Curioso, observó desde lejos. Para su sorpresa, vio salir a Lorena del vehículo, mirar a su alrededor con prisa y entrar. Minutos después, salió llevando una pequeña bolsa que guardó con cuidado dentro de su bolso. El corazón de Pedro se disparó. Aquello no parecía una simple compra. Decidió seguirla discretamente, manteniendo la distancia. Vio cómo entraba en una clínica privada. Le entregaba la bolsa a un hombre con bata blanca y se marchaba sin mirar atrás. El niño no entendió exactamente qué significaba aquello, pero estaba seguro de que era algo importante. Sin perder tiempo, corrió hasta un teléfono público y marcó el número que Ricardo le había dado. La voz cansada pero firme del millonario respondió: «Pedro, ¿qué ha pasado? La he visto a doña Lorena. Ha comprado algo y se lo ha entregado a un médico. No sé qué es, pero parecía importante», dijo Pedro rápido, sin aliento. Ricardo se quedó helado. La posibilidad de que Lorena manipulara a médicos o informes lo aterrorizaba. Si estaba tratando de encubrir sus acciones con documentos falsos, sería aún más difícil desenmascararla. «Has hecho bien en decírmelo, Pedro. Necesito que sigas atento, pero con cuidado. No quiero que te arriesgues demasiado». Pedro asintió, aunque sabía que Ricardo no podía verlo. «No tengo miedo. Si es para salvar a Enrique, hago lo que sea». Las palabras del niño conmovieron profundamente a Ricardo. Un niño que ni siquiera tenía dónde dormir demostraba más lealtad y coraje que muchos hombres que había conocido en su vida. Esa noche, Ricardo reflexionó sobre lo que Pedro le había dicho. Se dio cuenta de que no estaba solo. Tenía a su lado a alguien que veía la verdad sin miedo, y eso le dio fuerzas renovadas. Mientras observaba a Enrique dormir, se susurró a sí mismo: «Con Pedro de nuestro lado, Lorena no va a ganar». El ambiente dentro de la mansión se había vuelto sofocante, como si cada pared escondiera secretos y cada rincón fuera un enemigo silencioso. Ricardo caminaba de un lado a otro, inquieto, esperando ansiosamente los resultados de los análisis médicos de Enrique. Sabía que esas páginas podrían ser la clave para desenmascarar a Lorena, pero también temía que ella ya lo hubiera manipulado todo antes de que llegara a sus manos. Lorena, por otro lado, parecía más serena que nunca.
Su ropa elegante, su sonrisa impecable, su voz dulce, todo estaba aún más calculado. Pero detrás de la calma, Ricardo percibía el brillo en sus ojos, una prisa mal contenida, una ansiedad casi palpable. Ella sabía que el cerco se estaba estrechando. Una tarde lluviosa, llevó a la habitación de Enrique una bandeja con un vaso de leche tibia y unas galletas. Ricardo observaba desde lejos, escondido en el pasillo, con una pequeña cámara de bolsillo encendida. Vio cómo acercaba el frasco al borde del vaso y dejaba caer varias gotas, más de las habituales. Su corazón se detuvo por un instante. Enrique, cansado y somnoliento, miró la leche sin sospechar. Lorena se acercó con la misma dulzura fingida de siempre. «Toma, cariño, te ayudará a dormir mejor». Ricardo no pudo resistirlo. Entró de repente en la habitación, con la voz más firme que nunca. «Espera». Lorena se quedó paralizada un segundo, pero enseguida recuperó la sonrisa. «Ricardo, qué susto, solo estaba cuidándolo». Él caminó hasta la bandeja y tomó el vaso. El olor era fuerte, nauseabundo, diferente al de la leche normal. Ricardo levantó el vaso frente a ella, con los ojos echando chispas. «No vas a engañar a nadie más». Por dentro, sin embargo, la desesperación lo consumía. Sabía que no podía beber ese líquido para demostrarlo. Sabía que tenía que guardarlo como prueba. Pero también sabía que, si no actuaba rápido, Enrique podría ser forzado a beberlo tarde o temprano. Lorena dio un paso al frente, intentando recuperar el control. «Te estás volviendo paranoico, Ricardo. Te estás dejando llevar por sospechas absurdas». Enrique los miraba a los dos, asustados, sin entender. Ricardo se arrodilló ante su hijo y le dijo en voz baja: «Confía en mí, hijo. Papá te va a proteger». Lorena se cruzó de brazos y, por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. Solo había frialdad en su mirada. Esa noche, Ricardo se encerró en su despacho con el vaso envenenado, guardado en un recipiente. Lo sabía. Esa era la prueba final, la más peligrosa, pero también comprendía que el tiempo se había acabado. Lorena haría cualquier cosa para dar el golpe definitivo, y la próxima jugada sería la más arriesgada de todas. La mansión estaba sumida en un silencio tenso, como si presintiera que algo decisivo estaba a punto de suceder. Ricardo había pasado el día planeando su movimiento final. Sabía que ya no podía enfrentarse a Lorena solo con conversaciones o grabaciones ocultas. Era necesario exponerla de una vez por todas, ante ojos que no pudieran negar la verdad. Llamó a 2 empleados de confianza y les pidió que estuvieran atentos. En secreto, también contactó al médico responsable de los análisis de Enrique, solicitándole que viniera personalmente a entregar los resultados esa noche. Todo tenía que estar sincronizado. Cuando llegó el atardecer, Lorena apareció más elegante que nunca. Iba vestida como si fuera a un evento de gala, pero llevaba en los ojos esa misma determinación sombría. Ricardo se dio cuenta. Estaba lista para concluir su plan. Poco después, llevó una nueva bandeja a la habitación de Enrique. Ricardo siguió sus pasos en silencio, con el corazón martilleando. 2 empleados observaban discretamente, escondidos en el pasillo, y el médico ya esperaba en la sala de estar, con los resultados en la mano. Lorena entró en la habitación, se sentó junto a la cama del niño y dijo con suavidad: «Mi querido, te he traído algo especial. Te hará dormir en paz». Ricardo apareció en la puerta antes de que ella pudiera acercar el vaso a la boca de Enrique. «¡No lo toques!». Su voz retumbó como un trueno. Ella se giró sorprendida, pero pronto recuperó el control. «Ricardo, por favor, estás exagerando de nuevo». Él avanzó, le arrancó el vaso de las manos y lo levantó ante los presentes que aparecieron en la habitación. «Que todos lo vean. Esta mujer envenena a mi hijo». Los empleados intercambiaron miradas asustadas pero atentas. El médico se acercó, tomó el vaso y lo olió. Su semblante cambió de inmediato. «Esto no es leche normal. Hay algo aquí». Lorena intentó protestar con la voz alterada. «Esto es un absurdo. Los está manipulando a todos. Quiere destruirme porque no soporta que yo cuide del niño». Pero en ese instante, Ricardo activó la cámara de bolsillo y proyectó en la tablet las grabaciones. Lorena echando gotas en los vasos, manipulando medicinas, sonriendo a solas después de adulterar la comida. Las imágenes eran incontestables. El silencio que siguió
solo fue interrumpido por el llanto contenido de Enrique. El niño miraba a su padre con esperanza, como si finalmente viera la luz después de tanto tiempo atrapado en la sombra. Lorena, por su parte, perdió la sonrisa para siempre. Sus ojos se volvieron fríos, duros, y su máscara cayó ante todos. Ricardo, con voz firme, declaró: «Se acabó, Lorena. No volverás a tocar a mi hijo». La verdad por fin estaba al descubierto. El peso de la revelación flotaba en el aire como un trueno que finalmente descarga. Lorena fue expulsada de la mansión esa misma noche, sin el brillo de su elegancia, solo con la mirada sombría de quien ve su castillo de mentiras derrumbarse. Ricardo no sintió un alivio inmediato. En su lugar, un vacío se apoderó de él. Años de confianza y apariencia de perfección se habían disuelto en veneno y engaño, pero por encima de todo, su corazón gritaba de gratitud. Enrique estaba vivo y ahora podía respirar sin miedo. En los días siguientes, la casa adquirió un nuevo ritmo. El médico confirmó: el niño había estado siendo envenenado en pequeñas dosis, suficientes para mantenerlo débil y dependiente. Ahora libre de esa prisión invisible, Enrique comenzó a recuperar lentamente las fuerzas. Los primeros días todavía caminaba con dificultad, pero un brillo de esperanza ya volvía a su mirada. Ricardo lo acompañaba en cada paso, como si estuviera reaprendiendo a ser padre. Se sentaba con él en el jardín, le contaba historias de cuando su madre aún vivía, hablaba de sueños y recuerdos. Enrique escuchaba atento, absorbiendo cada palabra como un tesoro perdido. Y entonces, en un atardecer soleado, Pedro apareció otra vez. El niño de la calle, con sus ropas aún raídas pero con una sonrisa tímida, dudó antes de cruzar el portón. Ricardo lo recibió con los brazos abiertos, como si fuera un hijo que regresaba a casa. Enrique corrió, aunque todavía frágil, se esforzó por dar unos pasos y abrazó a Pedro con la fuerza que tenía. «Me salvaste», dijo el niño millonario con los ojos llenos de lágrimas. Pedro sonrió con timidez. «Yo solo dije la verdad». Ricardo observaba la escena con el corazón encogido. Allí, frente a él, estaban dos niños que la vida había marcado de formas muy diferentes, pero unidos por algo más grande: la valentía. Se acercó, puso una mano en el hombro de cada uno y declaró: «A partir de hoy Pedro ya no vivirá en la calle. Tendrá un hogar, estudios, dignidad. Será parte de nuestra familia». Pedro no pudo contener las lágrimas. Enrique, con un brillo en los ojos que no se le veía desde hacía mucho tiempo, apretó aún más el abrazo. La mansión, antes escenario de mentiras y silencio, ahora resonaba con risas verdaderas. El peso de la oscuridad había dado paso a la promesa de un futuro mejor. En ese instante, Ricardo comprendió la mayor lección de su vida. La riqueza no estaba en el oro, ni en los altos muros de una mansión. Estaba en el coraje de un niño que no tenía nada, y aún así lo ofreció todo. Y mientras el sol se ponía tras el jardín, los tres permanecieron juntos, sellando una nueva historia, hecha no de miedo, sino de esperanza. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos.